subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, ya te comentaba hace unos minutos, al principio del programa, que íbamos a mantener una charla con la responsable de políticas infantiles de Save the Children, Carmela del Moral, sobre la violencia de género entre los adolescentes, que es algo que cada vez preocupa más porque es algo que cada vez se da con más frecuencia. Las situaciones de agresiones sexistas en el entorno de la pareja se adelantan, las relaciones de pareja comienzan antes, duran menos también y tienen lugar también en otros entornos como el entorno digital. Y hace un par de años Save the Children lanzó una campaña titulada No es amor, con el objetivo de recoger firmas para instar al gobierno español a invertir en prevención en esta materia, en violencia de género en la adolescencia. Bueno, esta iniciativa surgió como consecuencia de los alarmantes resultados que arrojó el informe No es amor, un análisis sobre la violencia de género entre adolescentes que se basaba a su vez en el trabajo investigación sobre violencia de género en la adolescencia realizado por Ana García Díez y Manuela de Gaspari de la consultora CBDE. Vamos a saludar a Carmela del Moral, como decía, responsable de políticas infantiles de Save the Children, para hablar sobre este asunto tan preocupante. Buenos días, Carmela, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y ahora sí, muchas gracias por este espacio. Ajá, gracias a ti por atendernos en esta semana en la que supongo tenéis mucho trabajo en Save the Children por este motivo, ¿no? Por el del 25N, y aquí nosotros en Radio 7 y en Tele 7 estamos haciendo hincapié, ¿no?, en este asunto, y nos interesa sobre todo conocer las claves de la violencia de género entre adolescentes, porque estamos observando una tendencia al alza de estos comportamientos. Los jóvenes no consideran conductas sexistas cosas que sí lo son. Efectivamente, nos encontramos en la violencia de género entre adolescentes ante una paradoja, ¿no? Parece que en un momento en el que ha habido más que nunca políticas orientadas a una educación en igualdad, políticas feministas, hay afirmaciones y comportamientos de los chicos y chicas que consideramos que deberían estar superados, ¿no? Pero nada más lejos de lo contrario. De hecho, lo que estamos viendo es que en los últimos 4 años ha aumentado el porcentaje de chicos que considera que la violencia de género es un invento ideológico. Ajá. Que no existe, ¿no? En el barómetro de la juventud, si en el año 2019 un 11,2% de los chicos decían que la violencia de género era un invento, nos hemos encontrado de que en el año 2023 este porcentaje ha aumentado a más del 20%. Uh-huh. Entonces, esto genera ya una base que hace que haya muchas conductas que se normalicen. Uh-huh. Sí, sí. En este caso, los adolescentes también están en el foco, ¿no? Porque cada vez se producen más agresiones en el entorno de la pareja entre adolescentes. Esta misma semana hemos asistido, pues, horrorizados, ¿no?, a ese asesinato de una niña de tan solo 15 años a manos presuntamente de su pareja de 17. Efectivamente, este caso de este lunes, este caso tan terrible, es, bueno, el caso más extremo de una violencia que lamentablemente está presente en más parejas de las que consideramos. Primero porque la violencia en las parejas de género adolescentes no se parece a aquella que estamos más acostumbradas a ver en campañas o incluso en la ficción en relaciones entre personas adultas, ¿no?, dentro de un matrimonio, este tipo de relaciones. Las relaciones adolescentes tienen sus propias características. Lo primero es el tipo de relación. Muchas veces estas violencias se enmarcan en ese contexto del primer amor, en ese contexto de creerse realmente los ideales del amor romántico de una forma extrema, ¿no? En esta edad, además, lo que nos encontramos es que están normalizando comportamientos como el control sobre las redes sociales y los dispositivos, como si no fuese una forma de violencia, como si fuese una forma de cuidado, cariño. De hecho, nos hemos encontrado con que casi un 40% de los y las adolescentes, en el último informe que hicimos, decían que
era adecuado mirar las redes de tu pareja según en qué circunstancia, ¿no? Y casi un 10% consideraban que era algo válido siempre. Ajá. Y nos encontramos también con violencias en el ámbito sexual, tanto una presión para mantener relaciones o para llevar a cabo prácticas que muchas de ellas están basadas en la pornografía. Uh-huh. Bueno, existen varios tipos de violencia de género y ocurren en el entorno de la pareja adolescente, pero en el entorno de todas las parejas. ¿Nos puedes decir a grandes rasgos cuáles serían esos tipos de violencia de género? Pues mira, la violencia de género toma muchas formas, ¿no? Primero está la violencia psicológica, que puede ser desde insultos, humillaciones, y también la violencia de control, que es aquella que supone tener un control sobre las relaciones sociales, las relaciones familiares o el aspecto de la pareja, ¿no? Y esto ahora mismo lo encontramos mucho a través de las redes sociales, ¿no? Se utilizan los dispositivos móviles para controlar, pues, hasta qué hora ha estado conectada a una red social tu pareja, dónde ha estado el fin de semana, ¿no? Luego nos encontramos con la violencia física, que puede ser puede adquirir distintas formas. La más grave, como bien decías, el caso de este lunes, ¿no? Que ha acabado con la muerte de esta chica de 15 años. Y luego nos encontramos con violencia sexual, que también tiene un gradiente, ¿no? Desde ejercer presión hasta acabar en casos de violación y agresión sexual. Claro, es un problema el que los, y sobre todo las jóvenes, no consideren, ¿no?, que determinados comportamientos son comportamientos sexistas. ¿Cómo podemos, no sé, inculcar a nuestros jóvenes unos valores, o cómo podemos hacer que sientan que están siendo víctimas, ¿no?, de violencia de género? Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la violencia de género, las campañas, la sensibilización, incluso las estadísticas, tienen que incluir a la infancia y a la adolescencia. Las chicas no se ven reflejadas en las campañas de violencia de género y no se consideran víctimas, también porque muchas de ellas no quieren considerarse víctimas, ¿no? Entonces, el nuevo Pacto de Estado por la Violencia de Género debe tener este componente de la adolescencia, atravesando todas las campañas de prevención, las medidas de sensibilización. Y luego necesitamos, de manera urgente, una coeducación y una educación afectivo-sexual que realmente, sirva para educar en igualdad y sirva para que los chicos y chicas puedan establecer relaciones afectivas y sexuales en su adolescencia de una forma igualitaria y segura. Esta parte es esencial. Y no olvidemos el entorno digital. Nos creemos que porque los adolescentes han nacido en un mundo en el que hay dispositivos digitales, que ya lo saben usar, y nada más lejos de la realidad. Necesitan también una educación para una ciudadanía digital y también una ciudadanía digital en igualdad de género. Bueno, hay casos en los que es evidente, ¿no?, que se está produciendo una agresión, pues en el caso de las agresiones sexuales, los golpes, los insultos, eso es evidente, ¿no?, que demuestra que existe una relación de abuso. Pero hay casos en los que es más sutil esa violencia. ¿Cómo podemos identificar o qué casos son los que nos deberían hacer saltar todas las alarmas? Bueno, pues hay una serie de indicadores que tenemos que fijarnos en las chicas adolescentes, ¿no? Por ejemplo, si hay un cambio en su forma de vestir, si vemos que que a raíz de que tiene una pareja, pues se ve menos con sus amigas, ha cambiado sus gustos, le cuesta hacer planes en los que no esté él. Incluso ha cambiado su rendimiento académico y su interés en los estudios, ¿no? Todo este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta y hacer un seguimiento de las mismas, porque parte de la violencia sexual la violencia de género, está en aislar a la persona de su círculo, en controlar sus movimientos, en controlar incluso su aspecto físico, ¿no? Todas estas son pequeñas señales que se deben tener en cuenta. Y sobre todo hay que trabajar y seguir trabajando en romper con algunos mitos del amor romántico, que lo que hacen es identificar conductas violentas y de control con falsas conductas de amor. Los celos,
Pues los celos no son protección y no son amor, son celos y pueden acabar en una forma de control. Lo mismo el control de las relaciones sociales o el seguimiento, de una forma en acoso en las redes. No son cuidados, es una forma de violencia. Y esto es esencial romperlo para ellos y para ellas, porque por supuesto ellas no deben normalizar ser víctimas y ser receptoras de determinadas actitudes, pero ellos tampoco pueden crecer creyendo que tienen que cumplir con determinadas masculinidades que son realmente agresivas, y además el problema de la masculinidad es que no solamente tienen ellos que asumir esta masculinidad, sino que tienen que estar constantemente demostrando su nivel de masculinidad ante su grupo, ante el entorno. Entonces es fundamental trabajar con ellas para que identifiquen conductas y las rechacen, y con ellos para que puedan desarrollar otro tipo de socialización y otro tipo de relaciones alejadas de la violencia. Sí, hablabas del mito del amor romántico, ¿no? Ese que hemos normalizado finalmente, ¿no? Lo hemos visto en las películas, lo leemos en las novelas, y ese es el tipo de amor, ¿no? Que los y las adolescentes creen que es el normal. ¿Cómo podemos hacer para desmitificar todo eso? Es una cuestión compleja porque, como bien dices, está presente en toda la cultura popular y en en canciones, en cuentos, en películas. Entonces es algo que es difícil contrarrestar. Pero para eso hace falta mucha educación, cuestionar lo que se está viendo, hacer preguntas, ¿no? Al final, a los niños, niñas, hay que ayudarles a cuestionar los estereotipos de género y los estereotipos del amor en el día a día. No es cuestión de una charla, es cuestión de ejemplos, es cuestión de, en el día a día, buscar oportunidades en las que cuestionar este tipo de cosas. Y, por supuesto, romper con toda la idea de que nos hace falta otra persona para ser felices, para ser personas completas, y desde luego identificar todas las situaciones de control y celos como lo que son, que es un inicio de violencia. Ajá. Sí, estas adolescentes que sufren violencia de género y que son conscientes de ello, a veces se encuentran obstáculos, ¿no?, a la hora de denunciar, o quizá también es un poco el miedo, ¿no?, a lo que piensen los demás o a que se enteren, ¿no?, en el entorno familiar. Hay muchas barreras, ¿no? Primero porque es difícil que una persona asuma su condición de víctima con todo lo que rodea una condición de víctima, ¿no? Parece que hay que ser de determinada manera para ser víctima, que hay una forma correcta de ser víctima y que esto además va a determinar quién eres, ¿no? Con lo cual, cambiar estereotipos es importante. Luego, porque es verdad que muchas veces no hay recursos específicos para adolescentes o que hace falta ser mayor de edad o la compañía de los padres para ir a buscar información o denunciar, ¿no? Y hay veces que las chicas esto no se atreven todavía a contarlo en casa y necesitan otro tipo de redes. Entonces es muy importante cambiar la significación de ser víctimas, dar otro tipo de modelos y realmente que, como te decía, ¿no?, al igual que la prevención, las campañas de prevención y todo este tipo de cuestiones deben poner a la adolescencia en el centro, también los recursos deben tener en cuenta esta particularidad de las chicas adolescentes y su realidad. Y para esto también es fundamental el papel en las escuelas, ¿no?, y en los centros educativos, que realmente las figuras de protección en los centros educativos, que empezaron con la ley orgánica que se ven instaurados en la ley orgánica de violencia contra la infancia y adolescencia, y que, por ejemplo, en el caso de Euskadi, están también recogidas en la reciente ley de infancia, es importante que estas figuras tengan también un conocimiento de violencias basadas en el género, de violencia de género, y que puedan detectar y, acompañar a las chicas que puedan estar en esta situación. Bueno, entiendo que estamos hablando de personas que son menores de edad. Padres, tutores pueden actuar sin esperar, ¿no?, a que dé el paso la propia víctima. Eso es fundamental, pero también hay que hacerlo con una perspectiva de infancia de una manera que no se la revictimice, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que muchas veces cuando empieza un proceso judicial empieza la revictimización de la infancia. Pero sin duda es que es un deber de las personas que asisten o que presencian algún tipo de violencia contra la infancia y adolescencia ponerlo en conocimiento de las autoridades. Es una obligación que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y sin duda hay que trabajar en la prevención, pero en cuanto se detecte, también actuar
y bueno, llevar la cuestión a las autoridades pertinentes. Ajá. Y los agresores son menores de edad. Claro, las sanciones no se pueden equiparar a las que se aplican en el caso de violencia entre adultos. No se pueden y no se deben, porque por algo tienen una ley específica, porque son personas menores de edad. Y porque no olvidemos que las etapas en las que la reeducación es más exitosa es precisamente en la adolescencia, ¿no? Hay grados bajos de reincidencia en los chicos que están en procesos por este tipo de crímenes, ¿no? Con lo cual es esencial trabajar con ellos la reeducación y la reinserción, porque al final, es una etapa madurativa en la que no están del todo maduros, y por esto no quiere decir que no sean responsables y que no se les deba hacer responsables y que no se deba restaurar a la víctima en sus derechos. Pero esta pena que van a tener que cumplir tiene que tener sí o sí un componente muy fuerte de reeducación y de reinserción, para también darles la oportunidad para que el resto de su vida puedan vivir una vida libre de violencia, en la que por supuesto no ejercen violencia. Es efectivo. Claro, la persona agresora tiene que tener, ¿no?, ese tratamiento de reinserción, de superación, ¿no?, de esa conducta, pero la que es víctima también finalmente en su etapa madura va a acarrear una serie de cargas que le pasan factura, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente a eso, ¿no? Ayudar a la víctima a superar una conducta de agresión sexista. En las violencias que se experimentan y se sufren en la infancia, el acompañamiento del entorno es fundamental para un buen grado de recuperación. Porque si hay un entorno que cree, si hay un entorno que apoya, hay un entorno que cuida, las secuelas pueden ser menos graves y se puede restaurar la víctima en una forma más positiva, ¿no? Pero sin duda es esencial que haya recursos psicológicos específicos para ellas, que haya también servicios de reparación, de apoyo, en los que ellas puedan realmente encontrar reparación y encontrar apoyo, porque desde luego sufrir este tipo de violencia en un momento tan fundamental para el desarrollo de la propia identidad, para el desarrollo de las relaciones sociales, de las relaciones sentimentales, pues efectivamente tiene un peso y puede marcar la socialización y el desarrollo de relaciones en el futuro. Pero realmente un entorno que apoye, un entorno que dé los recursos, un entorno que crea, desde luego va a generar, supervivientes de la violencia de género que puedan ser agentes de cambio de su realidad, ¿no? De hecho, nosotras para la campaña No es Amor contamos con una chica llamada Alba que contaba su propia experiencia, pero que después ella misma ha sido muy activista en términos de violencia de género, y de hecho nos ayudó mucho para la aprobación de la Ley Orgánica de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, ¿no? Con lo cual es esencial que las víctimas puedan tener los recursos, el apoyo y el entorno y los apoyos de todo tipo para que realmente pasen a ser supervivientes y puedan ser agentes de cambio y autónomas en sus propias vidas. Sí, existe un problema, Carmela, y es que en ese entorno todavía hay personas que o bien siguen normalizando este tipo de conductas o no son conscientes, ¿no?, de que se producen. También habría que formar, ¿no?, a los formadores, lo digo entre comillas. Sin duda, al final creo que nos estamos encontrando ahora históricamente en un momento en el que nos estamos dando cuenta, y muchas mujeres ya lo sabíamos, ¿no?, pero cada vez se está haciendo más evidente que determinadas conductas no son aceptables, que determinadas conductas son violencia, pero todavía hay mucha gente que lo tiene que aprender. Por eso es muy importante que los padres y madres tengan acceso a formaciones que les permitan identificar estas cuestiones y les permitan hablar de estas cuestiones con sus hijos e hijas, y desde luego los docentes, sobre los que sin duda hay mucho peso puesto en cuanto a que son las personas que prácticamente más tiempo pasan con niños y niñas, pero también necesitan tener, como bien decías, las herramientas para formarse y conocer estas realidades, y después que haya los protocolos adecuados en los centros para derivar cuando suceden estas cosas. Pero la formación y la sensibilización
a toda la sociedad es fundamental. Todos somos agentes de ese cambio, todos somos responsables, todos y todas, en la erradicación de esta lacra social que nos sigue preocupando y que es la violencia de género. Hoy hemos hablado de este asunto de la violencia de género entre parejas adolescentes y lo hemos hecho con Carmela del Moral, que es responsable de políticas infantiles de Save the Children. Carmela, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Es que ricasco por este espacio. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Agur. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.